Operadores. ¿Qué es un operador? Un operador matemático o físico tiene más o menos un similar interpretación que un operador cuando se tiene una máquina pesada, un tractor, en condiciones de trabajo, pero no hay quien le maneje. Solo no va a hacer nada. Si hay alguien que le instruya qué es lo que debe hacer, pues la máquina empezará a funcionar. Ese alguien es el operador. Similar caso se tiene en operaciones matemáticas. Vamos a ver e iniciar con operadores de aritmética. Por ejemplo, cuando se tiene dos números como esta, 2 y 4, son 2 y 4 separados, pero si lo juntamos sería 24. Pues uno no sabe qué se puede hacer con estas dos cantidades. Se puede restar, multiplicar, dividir, sacar raíz cuadrada de cada uno de ellos. Pues solo si hay un signo como esta que diga qué es lo que se debe hacer, uno entiende lo que debe hacer. Y a este signo se le llama operador. Esto es el operador. Nos dice qué acción debemos realizar sobre estas dos cantidades. Entonces, el operador nos indica, nos dice qué se debe llevar a cabo, qué acción se debe llevar a cabo, qué es lo que debemos hacer sobre estas cantidades. Considerando este operador, vamos a obtener un resultado. Y el resultado para nuestro caso es 6. Pero también podemos tener otras dos cantidades, por ejemplo, estas dos cantidades. Y de vuelta, no sabemos qué acción debemos tomar o realizar sobre estas cantidades. Si colocamos un signo como esta, recién sabemos cuál es la acción que debemos hacer para obtener un resultado. Y estos son los operadores. En aritmética tenemos diferentes operadores como la suma, resta, signo de multiplicación, división, raíz cuadrada, entre otros. Estos son los operadores básicos. Estos son los operadores básicos. Para estudiar estos operadores vamos a tomar algunos conceptos de física básica 1 y también, aparte de estudiar los operadores, el objetivo de este curso o de este tema introductorio es hacer interpretaciones a los diferentes operadores y notaciones de matemática. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a empezar con algo particular, que sería, por ejemplo, trazar un eje unidimensional. En este caso, se tiene un eje unidimensional donde este punto es el origen, 0. Luego tenemos otros intervalos hasta aquí, x1, ahí x2, ahí x3, en el eje x. Pero hasta ese punto será una distancia total, o sea, voy a colocar xt, distancia total. Distancia total. Cada x representa a la posición de un móvil. En este caso, voy a colocar al origen un móvil. Un móvil, y este móvil vamos a hacer que se desplace a través de ese eje. En un instante estará ahí. En otro instante estará por aquí. Y en otro instante estará por aquí el móvil.
otro instante estará por ahí y al final llegará a la meta, que es esta. Llega a la meta, entonces se habría desplazado por estos puntos. Fíjense, x1 es posición 1, x2 posición 2, x3 posición 3, x sub t es la posición final. Vamos a ver cuánto es la distancia total recorrida por este móvil. Sería hasta ahí. Y vemos que la posición total o la distancia total recorrida es 102.1 milímetros. Pero cada uno de los intervalos, ¿cuánto mide? Vamos a medir, por ejemplo, esta, desde posición 2 hasta posición 3, es aproximadamente 23.4 milímetros. Veamos aquí, la distancia total es igual a 102.1 milímetros. Mientras la distancia x3 menos x2 es igual a 23.4 milímetros. A esta distancia se le conoce con el nombre de desplazamiento y se denota como delta x en general. Delta x. x2 menos x1 es un delta x. X total menos x3 es un delta x. O x total menos x1 es un delta x. Es una porción o una parte del todo. O sea, delta es un operador. Delta es un operador que nos indica una parte del todo. O una porción. O una porción. Una parte del todo o una porción. En términos comerciales, esa porción, por ejemplo, podemos representar de la siguiente manera. Si aquí hay un disco, esto es un disco. Un disco voy a colocar así, un D. Pero si solo dividimos en dos, o sea, vamos a dividir en dos, entonces vamos a obtener así la mitad del disco. Eso sería un medio del disco. Si dividimos en 4, entonces vamos a tener algo como esto. Eso sería un cuarto del disco. Un medio del disco, un cuarto del disco. Cada uno de estos dos son una porción. Esto es una porción. Esto es otra porción. Es otra porción. Cada uno de ellos es una porción. Mientras esto es el total. ¿Sí? El total, una porción, una porción. A esa porción denotamos con delta. En este caso sería delta D, una parte del disco. Aquí otro delta D, otra parte del disco. A esa porción. Pero esta porción es medible. ¿Qué ocurre cuando... ¿Qué ocurre cuando esa cantidad, esa porción, es cada vez más pequeño, cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño? Entonces, ¿hablamos de qué? Se dice que ese delta X es muy pequeñito. Tiende a ser. Tiende a cero no significa que es igual a cero. Es muy pequeñito. Podría ser, por ejemplo, si hablamos del disco, si ese disco fuera de una masa de pan, o puede ser pan, si ese disco fuera pan, fíjate,
el pan en la actualidad creo que pesa 60 entre 70 gramos, pero vamos a colocar, suponer que es 60 gramos. 60 gramos, si eso es el caso, esto sería 30 gramos y esta porción sería 15 gramos. Pero ¿qué tal si obtenemos una pequeña partecita del pan? Y esa pequeña partecita, ese delta, sería aproximadamente igual a 0.0005 gramos. Es pequeñito. Y esa es la razón por la que se dice tiende a cero, porque es muy pequeñito. ¿Cuál es la diferencia o el límite entre delta y esta porción muy pequeñita? Pues aclaramos enseguida. Seguimos. A esa cantidad, cuando delta tiende a cero, se le denota con dx. dx es la simbología de diferencial. ¿Y a quién representa? A una cantidad infinitesimal. Representa una cantidad infinitesimal. Es una cantidad infinitesimal, infinitamente pequeña. Simbolizamos con delta x. Pero ahora observen cuál es el límite entre diferencial de x y delta x. Delta x es una cantidad que se tiene aquí, por ejemplo, 30 gramos, se puede colocar sobre la balanza y se puede medir, tomando en cuenta de que la capacidad de la balanza es 0.1 gramo. Si esta balanza es capaz de medir 0.1 gramos, se puede medir 30 gramos o se puede medir 15 gramos. Es posible medir. Pero ya no es posible medir 0.0005 gramos. Entonces, eso es el límite, la capacidad de medir de un equipo. Si un equipo es capaz de medir esa cantidad, estamos en el rango de delta. Si ese equipo ya no es capaz de medir esa cantidad, es muy pequeño, estamos en cantidad infinitesimal, muy pequeñito, diferencial de x. Ocurre similar caso cuando hablamos del tiempo. Si hablamos del tiempo, estamos hablando o tomando en cuenta de que ese móvil en tiempo t sub 0 está ahí, pero en tiempo 1 está aquí, en tiempo 2 está en ese punto, en tiempo 3 está en posición 3 y en tiempo total llega a la meta. Así es como también podemos obtener intervalos de tiempo. Delta t sería un intervalo de tiempo. Intervalo de tiempo. Es un intervalo de tiempo. Delta t. Y ese delta t podría ser igual a t sub 3 menos t sub 2. Podría ser igual a t sub 2 menos t sub 1. Podría ser igual a t sub 1 menos t sub 0. Es una porción, es una parte del tiempo. Puede ser igual a t sub total menos t sub 3, lo cual también será una porción. Todo esto está dentro del rango medible. Agarramos un cronómetro, medimos el tiempo en el que el coche pasa el rango de x1 y x2, ese intervalo. ¿En qué tiempo pasa? Pues en un delta t. El coche, ¿en qué tiempo pasa por el punto 3 y el punto 2? En un tiempo delta t. Se puede medir con el cronómetro ese delta. Pero ¿qué tal si ese delta es cada vez más pequeño? Como en el anterior caso, tenemos delta t que tiende a cero, o sea,
el cronómetro que se tenga ya no es capaz de medir, porque es muy pequeñito. Ese delta T es tan pequeñito que es 0.00005, por decirles, segundos. Eso no vamos a poder medir con cronómetros. Entonces se dice que delta T tiende a cero. Matemáticamente esta cantidad, ¿cómo se representa? Como diferencial de T. Esto es la representación de un instante. Un instante es un periodo de tiempo muy breve, imperceptible. O sea, no podemos medir. A eso se le llama un instante. Tenemos un instante y cantidad infinitesimal. Cantidad infinitesimal. Ahora fíjense, aquí vamos a trabajar con un operador. Con un operador, de manera que se tiene lo siguiente. Vamos a denominar operador temporal. Operador temporal. Y ese operador temporal es derivada de alguna cantidad con respecto al tiempo. Esto es el operador. Derivada de alguna cantidad con respecto al tiempo. Tal es el caso de que, ejemplo, tenemos derivada de x con respecto del tiempo. ¿Quién nos dice eso? En física se conoce como velocidad instantánea. ¿Por qué velocidad instantánea? Porque esta cantidad de desplazamiento infinitesimal está dividido entre un instante de tiempo. Entonces es velocidad instantánea, velocidad instantánea. Luego podemos escribir también como derivada de v con respecto del tiempo, que esto es aceleración instantánea, pero es el cambio de la rapidez en cada instante de tiempo. Cambio de posición en cada instante de tiempo. En este caso, esto sería aceleración instantánea, porque está partido por instante de tiempo. Aceleración instantánea, velocidad instantánea. Y así podemos escribir varios cambios en función del tiempo. Tenemos como derivada de la densidad con respecto al tiempo. Cambio de la densidad en cada instante de tiempo. O derivada de la masa en cada instante de tiempo. O sea, cambio de la masa en cada instante de tiempo. Podemos escribir la variación del caudal en cada instante de tiempo. También se puede escribir cambio de temperatura en cada instante de tiempo. Cambio de la fuerza en cada instante de tiempo. Cambio de la energía o variación de la energía en cada instante de tiempo. Todas estas expresiones son cambios en el tiempo. En general, se puede decir que si aparece un operador como esto, derivada con respecto del tiempo, esto significa la rapidez de cambio con que cambia esa variable.
rapidez con que cambia la densidad, rapidez de cambio de la masa, rapidez de cambio o rapidez de variación del caudal, rapidez de variación de la temperatura, rapidez de variación de la fuerza, rapidez de variación de la energía. La rapidez con que cambia de la variable. Rapidez de cambio de la variable. Entonces, la derivada con respecto al tiempo significa rapidez de cambio de la variable.